Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de mi proyecto de graduación titulado Automation Framework para Frontend y Backend Testing. Primero que nada, un repaso a la agenda de la presentación, una explicación de la motivación del proyecto, el objetivo planteado al inicio antes de desarrollarlo, el diseño y el desarrollo de la solución, una breve demostración del funcionamiento del framework y las conclusiones finales. Antes de empezar con la motivación, decir que primero necesito hacer foco en otros conceptos que son los que, explicados individualmente, van a dar a entender cuál fue la verdadera razón de realizar un proyecto como este. Y bueno, comencemos entonces. El primero de ellos es, en cuanto al desarrollo de una aplicación de software, decir que tiene tres componentes principales. El primero de ellos es el cliente, un cliente que se comunica con un servidor para mostrar datos a través de su interfaz gráfica, y el servidor trae estos datos a través de su comunicación con una base de datos que es la encargada de almacenarlo. Estos tres elementos forman lo que se conoce como el frontend, que es la parte del cliente, y el backend, que es el servidor y la base de datos. Luego tenemos el testing de software, que es más que nada la realización de pruebas sobre estos tres componentes por separado, para poder verificar requisitos previamente establecidos al momento de desarrollar una aplicación, para también comparar valores reales contra los valores esperados para realizar estas verificaciones, mediante ellas garantizar un sistema que se encuentre libre de defectos, y también poder demostrar a los managers y a los clientes los riesgos de la implementación del software, y también ejecutar los componentes internos de la aplicación para evaluar una o más propiedades de interés que se encuentren entre los requisitos establecidos. Los tipos de testing que podemos tener se dividen según el área de su aplicación. Pueden ser funcionales o no funcionales. Dentro de los tipos de test funcionales se encuentran los que verifican los resultados del sistema directamente, ya sea en la interfaz gráfica, y los no funcionales, los que se encargan de la operación interna del sistema, o sea, cómo el sistema está construido por dentro a través de los tests que se realizan sobre los bloques de código. Por eso, al haber tantas pruebas diferentes, es que se invierte demasiado esfuerzo en ellas. Tenemos unit testing o pruebas unitarias de código, integration testing, que se refieren a las pruebas que se realizan en la integración entre sistemas que están vinculados entre sí, pruebas de aceptación o pruebas que se realizan utilizando la aplicación como si lo hiciera el propio cliente, pruebas de regresión, que son las pruebas que involucran a todos los tests que tienen que realizarse sobre la aplicación como un todo, y pruebas de humo o smoke testing, que son un ciclo de pruebas en las que se trata de testear lo más básico para garantizar el funcionamiento más común o los casos, lo que se conoce como happy path o camino feliz de la aplicación. Entonces, al ser tantas pruebas las que hay que ejecutar, es que los equipos de desarrollo de software empiezan a utilizar herramientas de automatización para disminuir la cantidad de defectos con los que el software es entregado al cliente. Estos defectos se trata de disminuirlos, ya que tienen tendencia a arrastrarse y reaparecer en el futuro. Y también, automatizando pruebas, es que se consigue aumentar la efectividad y la cobertura de los tests sobre la aplicación, eliminando la ejecución manual y tal vez el error humano, que, bueno, la mano humana hay algunas cosas que no puede identificar o no puede estar ejecutando todo el tiempo. Y también, pero no menos importante, subir la moral del equipo, ya que, bueno, una persona que está constantemente ejecutando las mismas pruebas puede tender a desmoralizarse y a perder el interés en su trabajo, o a buscar hacer otro tipo de cosas. Entonces, por eso también son muy importantes. Y es así que llegamos al tema del utilizar un framework de testing para automatizar las pruebas. Primero que nada, ¿qué es un framework? Bueno, un framework se define como un entorno organizado de trabajo
en el cual un usuario puede codificar ya sea la misma aplicación o en este caso las pruebas que se vayan a ejecutar sobre el software. Y la primera pregunta que me surge o que puede llegar a surgir es si es necesario. La respuesta más honesta es que no hace falta tener un framework para desarrollar una aplicación o para escribir o codificar pruebas para testear. Pero sí, utilizar un framework brinda muchas ventajas. La primera es que el código del framework es reutilizable, lo cual ahorra también muchísimo tiempo al usuario que está codificando las pruebas. El código del testing también es mantenible, lo cual quiere decir que si se dan pequeños cambios en la aplicación, cambios que ya estaban siendo testeados de una manera, el código es fácilmente modificable para que no se tenga que volver a redactar toda la prueba una vez que ya se la tiene prácticamente realizada. Otra de las ventajas es el nivel de abstracción que se logra con estas pruebas, ya que se puede conseguir que sean legibles y comprensibles tal vez para una persona que o no está en el tema o no conoce a la aplicación, y lo cual hace mucho más fácil su adaptación a lo que está intentando aprender, que sería el funcionamiento de la aplicación de software, y también la portabilidad. El framework lo puedo tomar una vez que ya lo utilicé para una aplicación, llevármelo y automatizar otra aplicación, y de la misma manera volver a trasladarlo y automatizar las aplicaciones que yo necesite que sean automatizadas. Y ahora veamos la diferencia utilizando un framework para testear y sin utilizarlo. En el primer caso, si no estoy utilizando un framework, una prueba común en la que yo puedo abrir el Google Chrome, dirigirme al sitio google.com, ubicar la barra de búsqueda a través de su nombre, ingresar el texto FACET y hacer clic en el botón de búsqueda para verificar los resultados. Este sería el caso en el que yo no tuviese o no hubiese codificado la prueba con un framework. Pero en el caso de que lo haga con un framework, como se puede ver, la legibilidad y la comprensión que se puede tener es mucho mayor debido al nivel de abstracción, como mencionábamos anteriormente, porque esas líneas de código que a lo mejor no eran del todo comprensibles se pueden traducir en palabras clave como abrir un browser, que el indicado es Google Chrome, ir hacia la URL, ingresar texto en la barra de búsqueda localizándola a través de su nombre y hacer clic en el elemento que se desea cliquear, valga la redundancia, en el botón para realizar esa búsqueda. Y luego, por último, antes de redondear la motivación, es que necesito explicar el significado de BDD o Behavior Driven Development, por sus siglas en inglés, y en español, desarrollo guiado por comportamiento, que es más que nada una idea sobre cómo administrar el desarrollo de software de una aplicación a través de sus equipos. Es un proceso de desarrollo ágil que fomenta la colaboración de los miembros del equipo, ya sea desarrolladores, testers, managers, y también la gente de soporte, que es la que tiene comunicación con el cliente, utilizando conversaciones entre los miembros del equipo y ejemplos para formalizar la comprensión y que todos se encuentren en la misma página al momento de desarrollar, usando un lenguaje natural para expresar comportamiento y resultados esperados, que tiene que ver con esto que hablaba de la comprensión y la legibilidad, ya que las pruebas son redactadas utilizando un marco ágil de una historia de usuario. Esto es, que si dado un contexto inicial, cuando ocurre un evento, se puedan asegurar ciertos resultados. Y es así que llego al objetivo de desarrollar un Automation Framework basado en desarrollo guiado por comportamiento para que el usuario pueda ser capaz de automatizar pruebas tanto de frontend como de backend, pruebas redactadas o cuyos escenarios, mejor dicho, son redactados en el formato que veíamos hace un momento, given, when y then, y los scripts de test que sean escritos en palabras claves para mejorar la legibilidad y la comprensión. Y una vez que se ejecutan las pruebas, generar reportes de estas ejecuciones para que el usuario pueda tener acceso a ellas y verificar los resultados de las pruebas ejecutadas, si hubo fallos, en cuál fue el paso en el que se dieron los fallos y la razón por la que sucedieron. Las tecnologías utilizadas o pensadas en primera instancia para el desarrollo del framework fueron
Java como lenguaje de codificación, TestNG como framework para la ejecución de las pruebas codificadas en Java, Cucumber Plugin como la herramienta para poder redactar las pruebas en el formato BDD que veíamos hace un momento, Extend Reports para exportar los resultados de las pruebas ejecutadas hacia los reportes HTML para que el usuario pueda acceder a ellos, y por último, y el más importante de todos los componentes, Selenium, ya que es Selenium el encargado de poder conectar las pruebas codificadas en Java con el browser, que es el que se va a encargar de interpretar el código enviado a través del framework. Y el funcionamiento de Selenium, como explicaba recién, utiliza un WebDriver para conectar los scripts de test codificados en un lenguaje de programación, ya sea Java, como aquí yo para este framework, o Python, o C# o cualquier otro, conectando, como decía, los scripts de test a través del WebDriver con el browser que se está deseando utilizar para ejecutar las pruebas. Este WebDriver tiene que ser acorde a el browser que se está ejecutando. Si es Firefox, necesito Firefox Driver, como se puede ver en la diapositiva que estamos mostrando. Y luego el procedimiento deseado al momento de, bueno, de ejecutar o de empezar de cero un test para una aplicación es crear un feature file en el lenguaje utilizando Cucumber Plugin en el formato BDD. A partir de ahí, generar los test steps en un test file codificando mediante palabras clave cada uno de los pasos que se van a ejecutar en el test. Crear un test runner mediante etiquetas, que mediante etiquetas, perdón, sepa cuáles son las pruebas o los escenarios que se tienen que ejecutar. Y luego, mediante un archivo de configuraciones de TestNG, ejecutar las pruebas y la ejecución propiamente dicha para luego poder llevar a cabo las pruebas y revisar los reportes. En cuanto al diseño y desarrollo de la solución, fue pensado como un proyecto Maven, ya que Maven brinda la posibilidad de administrar dependencias, gestionar librerías y realizar la compresión de diferentes proyectos. Esto es muy importante, ya que, o mejor dicho, es la herramienta que a mí más me servía al momento de desarrollar el framework, porque, como ya vimos, eran varias librerías las que tenían que ser utilizadas y se le brinda al usuario la posibilidad de ejecutar sus pruebas en los navegadores, en cualquier navegador deseado, ya sea Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari. Y para cada una de estas ejecuciones se necesitan los drivers para conectarse con el browser. Y es Maven el encargado de gestionar estos drivers sin la necesidad de que el usuario tenga que hacerlo manualmente, ya que tienen que coincidir en sus versiones. Si estoy en Google Chrome versión 85, no puedo trabajar con el driver para la versión 84 y el usuario tendría que hacer todo este mantenimiento de manera manual, y aquí es donde Maven ahorra todos estos pasos. Entonces se tiene un módulo Maven principal y 4 submódulos diferentes. El submódulo Framework, que es el que contiene toda la lógica de las funciones para codificar las pruebas. El submódulo PageObjects, para que el usuario guarde, utilizando variables, lo que crea necesario para la aplicación que está testeando. El submódulo Reports, con toda la lógica para escuchar las ejecuciones y poder redactar los reportes para que el usuario pueda acceder a ellos más tarde. Y por último, el submódulo Test, que es el que contiene los tests propiamente dichos, los features de BDD, los archivos de configuraciones y los archivos ejecutables. Y una explicación de la operación básica, que la voy a hacer en orden inverso porque es un poco más entendible. En el momento en el que el usuario escribe una prueba, un feature de una prueba, utilizando Cucumber Plugin, es el test runner el encargado de llamar a este feature a través de la etiqueta que se le indica a través de un parámetro. El usuario exporta los test steps a través y las codifica utilizando las funciones del paquete UI del submódulo Framework. Y una vez que se genera la ejecución o que se realiza la ejecución,
Extend Report Listener, que es una clase del submódulo Reports, es el encargado de crear un test para que el reporte pueda comprender que se está llevando a cabo una nueva prueba y que tiene que escuchar y redactar todo lo que suceda en dicha prueba. Y ahora una pequeña demostración de cómo funciona el framework. La demostración va a ser hecha con una suite de tests sobre una plataforma de e-commerce, de código libre, con 3 features a probar. La primera es un inicio de sesión. La segunda, un proceso de checkout completo, agregar productos al carrito y realizar el pedido completo. Y luego vaciar el carrito, agregar productos y eliminarlos del carrito. Cada uno de estas features cuenta con 2 escenarios, lo cual hace un total de 6 pruebas. Y aquí, dentro del framework, en el submódulo tests y en el paquete resources, yo puedo acceder a las features particularizadas para el e-commerce que estaría testeando. En este caso tengo 3 features. Si me voy a la feature del vaciamiento del carrito, puedo observar que tengo 2 escenarios, uno para vaciar el carrito con un producto y el otro para vaciarlo con múltiples productos, en el que se establece que, dado que el usuario agrega un producto al carrito, cuando el usuario intenta vaciarlo al carrito, entonces entonces el carrito debería estar vacío. Y cada uno de estos test steps se exportan a los tests propiamente dichos en la carpeta test, en el paquete test, perdón, del submódulo, en el que en este test step, por ejemplo, que es el primer paso, el usuario abre un browser, maximiza la ventana del browser, se dirige a la URL que se encuentra guardada en el submódulo PageObjects, al cual puedo acceder y mostrar cómo el usuario puede guardar la URL y guardar los diferentes elementos con los que va a interactuar, el formulario para loguearse, el campo para ingresar el correo, el campo para ingresar la password. Y luego vamos a hacer la ejecución de la suite, que la suite cuenta con estos 3 tests con 2 escenarios cada uno, que, bueno, yo los podría ejecutar individualmente o con un archivo que los ejecute a todos juntos a través de las tags de las que estaba hablando recién, las tags de BDD, que en este caso sería @empty, y a través del archivo del runner yo le puedo indicar que yo quiero que ejecute los tests cuyos tags sean login, empty y checkout. Entonces le voy a dar a run e iniciará la ejecución. La primera prueba es de el checkout. El primer escenario es el checkout como un usuario ya registrado en el e-commerce y la segunda como un invitado. Entonces podemos observar cómo se busca el producto, se lo agrega al carrito y se inicia el checkout. Al domicilio elegido. Y en este caso el usuario podría haber verificado que el precio sea el adecuado o que la dirección sea la correcta o que el precio sea el adecuado de acuerdo a la dirección elegida, por ejemplo. Y en este caso el usuario hace el checkout como un invitado, entonces hay una serie de campos que tiene que llenar para poder llevarlo a cabo, que son los que se están llenando ahora. Y el checkout finaliza. El segundo feature con 2 escenarios es el que hablábamos hace un momento de agregar productos y vaciar el carrito. Primero agregando un producto y luego agregando 2.
Y por último, el escenario final, el del logueo del usuario con credenciales válidas. Se verifica que el usuario pueda loguearse y vea la pantalla principal. Y por último, con credenciales inválidas, se intenta verificar que el usuario no pueda loguearse. En este caso, podemos ver que 5 de los 6 tests fueron exitosos y uno falló. Entonces el usuario puede dirigirse al submódulo reports, se crea una carpeta test results en la que se guarda el último reporte, el reporte de la última ejecución, mejor dicho. El usuario puede acceder a él y verificar que cuando se estaba testeando el escenario del feature de user login con credenciales inválidas, falló en el último paso. El reporte describe paso a paso las acciones que el browser fue ejecutando. Y en el último paso se puede observar que el usuario esperaba encontrarse con el texto login failed una vez que el login no fuese exitoso. Y el framework no lo pudo ver, entonces el reporte avisa que la página no contenía ese texto y añade una captura de pantalla a la que si el usuario accede puede ver que en lugar de la prueba o el mensaje login failed, ahora lo que está viendo en realidad es authentication failed, lo cual puede deberse a que según un requerimiento del cliente el mensaje haya cambiado, entonces el usuario tenga que alterar la prueba con la que estaba ejecutando, alterar el contenido de la verificación de la prueba, lo cual puede hacer en el último paso que la página debería haber contenido el mensaje de autenticación fallida, que era login fail. Entonces, si el usuario lo cambia y lo vuelve a ejecutar, en este caso la ejecución va a ser solamente de esa feature, de la feature del login, de manera individual. El framework realiza el build y vuelve a comenzar el proceso. Y ahora las dos pruebas fueron exitosas. Si el usuario refrescase el reporte, ahora puede ver que solamente fue ejecutado el feature de user login y en el caso de que se logue con credenciales inválidas, ahora el test funciona, porque bueno, lo que había cambiado había sido el mensaje. De esa manera se demuestra lo que, bueno, mencionaba antes de el código reutilizable y la posibilidad de mantenerlo. Y luego, como, bueno, después de la demo, las conclusiones. Decir que se consiguió desarrollar un framework de automation que, valga la redundancia, automatiza pruebas, tanto de frontend como de backend, que las pruebas poseen un alto nivel de abstracción, lo cual las hacen legibles y comprensibles a cualquier usuario, que el framework puede ejecutar las pruebas y puede reportar los resultados, que reutiliza código, como ya pudimos ver, a través de palabras clave o de funciones que utilizan palabras clave, y que brinda la posibilidad también de integrarlo con una herramienta como Jenkins de integración continua para planificar ejecuciones, por ejemplo, ejecuciones ya sean diarias, semanales, las que se necesiten, a través de máquinas virtuales, creando suites de test, como veíamos hace un momento, para que el usuario también pueda desentenderse de tener que ejecutar las pruebas automatizadas de manera manual. Y eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Sí, yo tenía un par de preguntas, creo que una la hice, esa pregunta, cuando fue la presentación del seminario, ¿sí? Bueno, antes que nada, ya me estaba olvidando de decir, bueno, ya
había dicho la vez pasada, me parece un proyecto muy interesante, que es un tema que no, por lo general, no es tocado ni abarcado en ninguno de los proyectos finales y en muchos temas de la carrera no se pasa por estas cosas. Así que bueno, en ese sentido me parece muy bueno el proyecto. A raíz de eso es que había pedido un par de correcciones ahí con respecto al informe, como para que se haga más claro y la persona que se quiera poner con estas cosas le resulte un poco más fácil el tema ese. Bueno, la pregunta que tenía, la primera, que decía que creo que ya la había hecho cuando decía el seminario, si es que habías analizado otros frameworks de pruebas como, aparte de TestNG, si habías visto, por ejemplo, Spoke o habías visto JUnit, algo de eso. ¿Puede ser que ya le haya hecho esa pregunta o no? Sí, pero ¿Sí? no hay problema. Sí lo analicé porque tuve interacción con JUnit y con TestNG y veía que TestNG era el que, si bien JUnit se integra mejor con el plugin de Cucumber para la exportación y la ejecución de una vez que tiene el feature para luego codificar las pruebas, TestNG era el que se integraba mejor con el plugin para la exportación de los reportes. Entonces era más conveniente de ese lado, hubo que hacer un poco más de research para para complementarlo a TestNG con Cucumber Plugin, que era un poco más difícil que con JUnit, pero era más fácil el paso siguiente, que globalmente era más difícil, entonces era más conveniente por ese lado. Ajá. Y analizado, aparte del plugin ese de Cucumber, uno que se llama JBehave, JBehave se escribe. ¿Lo has visto ese? No lo vi, lo escuché mencionar, como que, o lo leí en descripciones de puestos de trabajo para hacer todas las cuestiones de calidad de software que lo pedían JBehave, pero no lo analicé, no lo conozco. Bien. Y la otra pregunta que tenía, porque no llegaba a ver ahí lo que era toda la presentación y la demostración, ¿calcula la cobertura del código, la cobertura de pruebas? No, eso debería poder hacerlo el usuario de manera externa. Es decir, bueno, yo tengo una suite de tests, qué sé yo, de 20 pruebas, de las cuales considero que 15 son automatizables. Bueno, voy a automatizar 15 y de ahí determinar cuál sería el porcentaje, en ese caso, un 75% de pruebas cubiertas de manera automática, pero lo debería hacer el usuario de manera externa. Bien, está bien. Bueno, yo no tengo más preguntas, pero ya había hecho ahí cuando fue la presentación y después cuando fue la corrección del informe, yo tengo ya mis dudas ahí aclaradas. Yo no tengo más cosas. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bueno, yo más que nada te quiero felicitar, el proyecto ha estado muy bueno, la presentación me ha gustado mucho porque ha sido bastante claro, digamos, en todos los conceptos que ibas explicando, me ha gustado mucho cómo lo has explicado. Están todos los detalles, sobre todo en la parte de las pruebas, cómo has explicado las pruebas, todo me ha parecido bastante didáctico, digamos, la presentación, digamos, cómo la has pensado y cómo la has presentado. Así que, bueno, por mi parte, es más que nada felicitarte, ya también las preguntas las habíamos hecho en el seminario y, bueno, no tengo más preguntas más que, bueno, felicitarte y, bueno, más que nada también por esta situación y de seguir adelante y de, bueno, poder recibirte. Así que, bueno, mis felicitaciones para vos y, bueno, éxitos de acá en adelante. De nada. Hola Joaquín. Hola, ¿qué tal, Víctor? Bueno, al igual que Romina y Luis, te quería felicitar porque es un proyecto muy interesante, es un tema que no es muy frecuente ver en los proyectos que se presentan. Y una sola pregunta te quería hacer es, ¿a cuánto estaría esto de ser implementado en un entorno de trabajo? Yo creo que no le falta nada.
solamente faltaría pensarlo al tema de lo que yo hablaba al final, la manera de enlazarlo con una herramienta de integración continua, ya que algo que bueno, los equipos de desarrollo de software hacen muy seguido, el tema de los continuous integration, continuous delivery, cuando tú llega un nuevo código, al hacer cambios en pruebas, eso sería lo único que habría que realizar, pero después de eso se podría llevar adelante sin problema. Creo que quedó demostrado que si mi aplicación fuese una plataforma de e-commerce perfectamente editable como la que yo mostré, que se llama PrestaShop y que se puede descargar, es una aplicación hecha en PHP. Si esa fuese mi aplicación, yo podría automatizar los diferentes casos de uso con los que la aplicación vaya a contar y eso estaría funcionando de inmediato. Bien, felicitaciones y yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. Bueno, en este tiempo, el jurado debe deliberar de manera paralela en otra llamada. Es por eso que voy a intentar ganar un poco de tiempo o aprovechar este tiempo para mostrar la otra parte del framework de cómo funciona el backend, ya que durante el seminario y durante esta presentación me centré en el frontend. Entonces, mostrar que yo puse en funcionamiento una aplicación denominada de esas que se llaman CRUD, para Create, Read, Update y Delete usuarios, que está funcionando, que le voy a hacer un select desde la base de datos y mostrar que tengo un total de 9 usuarios en este momento en la pequeña aplicación y cómo utilizando el framework puedo agregar un usuario y después lo puedo borrar. En este caso, esa prueba se encuentra aquí, Create User. Esta prueba carga un archivo JSON que se llama Create User y realiza un post, una petición HTTP del tipo post a la URL de la aplicación para agregarlo al usuario y espera un código de respuesta exitoso que sería en este caso 201. Ese JSON se encuentra en la carpeta de Resources y Requests que el framework va a utilizar. En este caso es JSON, ya que el framework funciona para tanto Request JSON como XML. Y en la request de Create User, estos son los datos que deberían ser ingresados a la aplicación. Si yo ejecutase a través del archivo de configuraciones, Create User, la prueba termina y si vuelvo a seleccionar, el usuario se ha agregado en esta fila y utilizando su nombre de usuario es que lo puedo borrar con la prueba delete user, que básicamente envía un delete request a la misma URL, pero particularizándolo para ese nombre de usuario y esperando un código de respuesta, en este caso 204. Se ejecuta la prueba de nuevo y si hago un select de nuevo, el usuario ya no está más y ahora se ve que hay otra vez nuevos. Y eso sería todo para la demostración del backend. ¿Ya está entonces ahí, Joaquín? Sí, ya terminé. Bueno, ahí nosotros en el jurado hemos estado hablando, lo que hemos dicho también acá durante la presentación, lo que ya hemos dicho, digamos, nos parece una cosa muy interesante
y la posibilidad, digamos, de todos los temas estos, hay un montón de subtemas que se pueden ir sacando para cosas que están faltando en la carrera o en algunas materias, lo que decíamos ahí cuando estábamos hablando recién, desde el tema de diseño de pruebas unitarias, cobertura de código, automatización de pruebas, qué sé yo. Eso, y hay un montón de otros temas, digamos, como, no sé, diseño de los falsos de prueba, trabajar con mocks y todo ese tipo de cosas, digamos que es todo un mundo aparte. Así que bueno, así nos parece muy interesante todo el trabajo este. Y bueno, consideramos que está como para un 10 acá todo el proyecto este. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Así que bueno, una vez más, felicidades. ¿Ya con esto te recibís? Sí. Ah, ya estamos ahí todos. Bueno, felicidades. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, compañera. Yo quería también decir, como experiencias, que de este proyecto no me llevo el framework como algo concreto o como un producto que podía ser visto como un producto, sino el haber estado durante el proceso, las pequeñas, bueno, no pequeñas, las grandes frustraciones que uno se puede llevar en los momentos en los que no salen las cosas, que, como decía un ex colega, uno piensa, nunca va a andar, y después vienen los pequeños triunfos en los que, bueno, uno se empieza a entusiasmar, como que ya está llegando, cuando sus módulos empezaban a comunicar entre sí, y cada una de las funciones empezaba a andar. Y bueno, que yo hice esto como tratando de, como bien ustedes lo dijeron, tratando de innovar y de hacer algo nuevo, y que, bueno, si con esto conseguí que alguien o algún otro compañero o alguien que esté viendo se interese por el mundo de la calidad de software, que es súper interesante, ya es un montón. Así que nada más y muchas gracias por escuchar. Bueno, felicitaciones. Muchas felicidades, ingeniero. A disfrutar ahora. Gracias.